Bienvenidos. A continuación hablaremos sobre la laringe. La laringe es un órgano impar situado en la vaina visceral, en la parte medial y anterior del cuello, por delante de la faringe, debajo del hueso hioides y encima de la tráquea. Su situación respecto a la columna vertebral es variable, ya que esta depende de la edad y el sexo. Está más alta en los niños y en las mujeres que en los varones adultos. Se admite que en los varones adultos el extremo inferior de la laringe, representado por el borde inferior del cartílago cricoides, se sitúa frente al borde inferior del cuerpo de C6 y que el límite superior, constituido por el borde superior del cartílago tiroides, se sitúa frente al borde inferior del cuerpo vertebral de C4. La laringe está constituida por cartílagos móviles unidos por articulaciones y ligamentos que conectan los cartílagos entre sí con los órganos contiguos, músculos y una mucosa que recubre todas estas estructuras. Los cartílagos laringios existen 11, 3 son impares y mediales, entre los cuales tenemos al tiroides, cricoides y epiglótico. 4 son pares y laterales, como el aritenoides, corniculados de Santorini, los cuneiformes de Brisbane y los sesamoideos anteriores. 3 cartílagos inconstantes, entre los cuales tenemos al interaritenoideo y los sesamoideos posteriores. El cartílago tiroides. Bueno, esto está formado por dos láminas laterales, cuadriláteras, o también conocidas como alas, que están unidas entre sí al nivel anterior en la línea media, formando un ángulo diedro abierto hacia atrás. Tener en cuenta que este ángulo suele estar más abierto en el varón que en la mujer. Como nos podemos dar cuenta, la unión es incompleta a nivel superior, donde las láminas están separadas por la incisura o escotadura tiroidea superior. El fondo de esta escotadura o vértice de la cresta medial es el punto más anterior del cartílago tiroides y de la laringe, y corresponde al relieve cervical medial de la prominencia laringea, o también conocida como la nuez de Adán. Bueno, en estas láminas tiroideas se distinguen una cara anterolateral recorrida por una línea oblicua en sentido inferior, anterior y medial, que es la cresta oblicua, donde se insertan los músculos esternotiroideos a nivel posterior inferior y los tiroideos a nivel anterosuperior. Una cara posteromedial que es lisa, que protege la laringe y los recesos piriformes de la faringe. Un borde inferior que presenta la escotadura tiroidea inferior. Un borde superior, romo, que delimita la escotadura tiroidea superior y que sirve de inserción en toda su longitud a la membrana tiroidea. Un borde posterior vertical, prolongado en sentido superior por el asta superior y en sentido inferior por el asta inferior, que presenta una superficie articular cricoidea orientada en sentido posteromedial. El cartílago tiroides. Bueno, este se va a situar en la parte inferior de la laringe y tiene forma de anillo de sello, con el sello a nivel posterior y un arco anterior. Tiene un arco anterolateral con un tubérculo cricoideo medial y a nivel posterior una placa o sello cricotiroideo con dos superficies articulares aritenoideas superolaterales y dos superficies articulares tiroideas inferolaterales. Bueno, también tenemos que saber que el borde superior está unido a nivel anterior a la membrana cricotiroidea y a ambos lados al músculo cricoaritenoideo lateral. Bueno, en cuanto a la cara posterior del sello, está dividido por una cresta roma medial y vertical en dos superficies laterales deprimidas en las que se insertan los músculos cricoaritenoideos posteriores. Por encima de estos cartílagos cricoides se sitúan los cartílagos aritenoides a nivel posterior, así como el cartílago tiroides a nivel anterolateral.
donde se articula con sus astas inferiores. En cuanto al cartílago epiglótico, bueno, esto se sitúa en la parte anterosuperior de la laringe, por detrás del cartílago tiroides, al que sobrepasa en sentido superior. Bueno, este cartílago constituye el esqueleto de la epiglotis. También, bueno, voy a presentar lo que es una cara laringea posterior inferior, orientada en sentido posterior inferior, y que tiene muchas depresiones cliviformes. Una cara lingual anterosuperior cóncava, orientada en sentido anterosuperior, así como una base superior y dos bordes laterales. Tener en cuenta que la epiglotis es muy móvil gracias a su articulación inferior. Bueno, este cubre el margen laringio durante la deglución por un movimiento pasivo. El cartílago aritenoides. Bueno, tiene una forma de pirámide triangular cuya base se articula con el cricoides. Esta va a presentar tres caras, una base que se articula con el cricoides y un vértice libre. La cara medial es lisa y cóncava y está revestida por la mucosa. La cara anterolateral presenta la cresta arqueada. Bueno, esta cresta divide la cara anterolateral en una fosita triangular en su parte craneal, que se va a relacionar con las fibras del ligamento vestibular, y en una fosita oblonga en su parte caudal, que sirve de inserción para el extremo posterior del músculo tiroaritenoideo. Y bueno, una cara posterior también que sirve de inserción al músculo interaritenoideo. La base triangular que hablé anteriormente presenta un ángulo anterior del que nace una prominencia piramidal, la apófisis o proceso vocal, un ángulo posterolateral que se prolonga en sentido posterior y lateral por la apófisis o proceso muscular. Y por último, un ángulo posteromedial. La apófisis vocal sirve de inserción al ligamento vocal y la apófisis muscular a los músculos cricoaritenoideo posterior y lateral. Otros cartílagos que se distinguen, como podemos ver, los cartílagos corniculados o de Santorini, los cuales van a estar situados sobre el vértice del aritenoides correspondiente, ¿no? Los cartílagos cuneiformes de Morgani o Brisbane, los cartílagos triticios, el cartílago interaritenoideo, los cartílagos sesamoideos anteriores y los cartílagos sesamoideos posteriores. El osioides, como podemos ver acá, estamos viendo la inserción de los músculos que posteriormente pasaremos a hablar, y bueno, la función que cumplen estos. En cuanto a los ligamentos, tenemos al ligamento cricotiroideo medio o membrana cricotiroidea, cuya extensión va desde la parte media del borde inferior del cartílago tiroides al borde superior del arco del cricoides. El ligamento cricofaringeo, que va desde la parte media del borde superior de la lámina del cricoides hasta el vértice de los cartílagos corniculados. El ligamento tiroepiglótico, que va desde la extremidad inferior del cartílago epiglótico con el ángulo interno del cartílago tiroides. Los ligamentos vestibulares o tiroaritenoideos superiores, desde el ángulo interno del cartílago tiroides a la fosita oblonga del aritenoides. El ligamento tiroaritenoideos inferiores, del ángulo interno del cartílago tiroides a la apófisis vocal del aritenoide. La membrana tiroidea, los ligamentos tiroideos laterales, que van de las astas superiores del cartílago tiroides a las astas mayores de los huesos hioides. La membrana tiroidea, con los ligamentos tiroideos medios, el ligamento o membrana hioepiglótica,
de la cara anterior del epiglotis al borde posterior superior del hueso hioides. El ligamento glosoepiglótico, que va de la epiglotis a la mucosa lingual. El ligamento faringoepiglótico, del cartílago epiglótico a mucosa faríngea lateral. Y el ligamento membrana cricotraqueal, del borde inferior del cricoides al primer anillo traqueal. Bueno, en cuanto a los músculos extrínsecos, van a cumplir dos funciones, ya sea elevadores o depresores. Los músculos extrínsecos elevadores tenemos al miloioideo, al genoioideo, al estilioideo y al geniogloso. En tanto, los depresores tenemos al homoioideo, al esternotiroideo y al esternoioideo. Los músculos intrínsecos, bueno, estos van a ser aductores y abductores. Aductores tenemos a los cricotiroideos, a los cricoaritenoideos laterales, al interaritenoideo y a los tiroaritenoideos. El único músculo intrínseco abductor es el cricoaritenoideo posterior. Bueno, acá en este esquema vamos a ver la función de la musculatura intrínseca de la laringe. En el esquema se representa mediante flechas blancas el sentido de giro de los aritenoides cuando se contrae el músculo cricoaritenoideo posterior. Las flechas negras indican la dirección en la que las cuerdas vocales abducen. En el esquema B muestra con flechas negras cómo las cuerdas vocales se aproximan a la línea media cuando se contrae el músculo cricoaritenoideo lateral. En el esquema C, el músculo interaritenoideo es pequeño y tiene dos fascículos que aproximan los cuerpos de ambos aritenoides, cerrando la glotis posterior. Mediante este efecto, como indican las flechas negras, las cuerdas vocales se aproximan a la línea media. Bueno, acá vemos que el cricoaritenoideo lateral cierra las cuerdas rotando las cuerdas medialmente. El tiroaritenoideo relaja las cuerdas vocales juntando el cartílago tiroides y los aritenoides. El cricoaritenoideo posterior, el único abductor, abre las cuerdas. El aritenoideo oblicuo cierra las cuerdas juntando los aritenoides. Y el interaritenoideo cierra las cuerdas juntando los aritenoides. Vamos a seguir con la exposición, vamos a hablar acerca de la irrigación de la laringe. Esta zona del cuerpo anatómico va a estar irrigada por una laringe superior, rama de la arteria tiroidea superior, que a su vez es rama de la arteria carótida externa, y a la arteria laringea inferior, rama de la arteria tiroidea inferior, que es rama del tronco tirocervical de la arteria subclavia. La arteria laringea superior acompaña lo que es la rama interna del nervio homónimo. Igualmente, la arteria laringea inferior acompaña el nervio homónimo. En esta diapositiva podemos ver claramente a la arteria laringea superior, rama de la arteria tiroidea superior ya mencionada, arteria cricotiroidea o arteria laringea externa, rama de la tiroidea superior, y a la arteria laringea inferior, rama de la tiroidea inferior. Ahora vamos a hablar acerca de lo que corresponde a drenaje venoso. El drenaje venoso, como bien se sabe, toda vena laringea va a acompañar a una arteria laringea. Por lo tanto, la vena laringea superior se une a la vena tiroidea superior y a través de ella drena la vena yugular interna. Luego tenemos a la vena laringea inferior que se une a la vena tiroidea inferior o plexo venoso de la cara anterior de la tráquea que drena en la vena brachiocefálica izquierda. Tenemos ahora a lo que corresponde a drenaje linfático. La red capilar linfática de la región supraglótica está más o menos separada de la región infraglótica. ¿Por qué? Porque va a haber una escasez de la trama linfática en los bordes de los pliegues vocales. Por lo tanto, la red supraglótica va a desaguar principalmente en los ganglios del cuerpo cervical superior profundo, y la red infraglótica desemboca en los ganglios inferiores del grupo cervical profundo. Ahora vamos a hablar acerca de la inervación.
La laringe va a estar inervada tanto por fibras motoras y sensitivas, que provienen de los nervios faríngeo superior e inferior de cada lado. Los cuatro son ramas del nervio vago. Ambos pares de nervios conducen impulsos tanto aferentes y eferentes y están conectados entre sí por fibras anastomóticas. El nervio laríngeo superior es el nervio principal, nervio vasomotor, secretor, sensitivo y motor. Tras salir del vago, este se va a bifurcar en dos ramas. La externa se dirige hacia abajo para inervar lo que es el músculo cricotiroideo y la rama interna atraviesa la membrana tiroidea para inervar la mucosa de la laringe y epiglotis. Tenemos ahora el nervio laríngeo inferior que va a estar encargado de la función motora y se separa del vago a diferente nivel en cada lado. En el derecho lo hace a una altura de la arteria subclavia, pasando por debajo de ella y ascendiendo por el surco que existe entre la tráquea y el esófago hasta alcanzar lo que es el cartílago cricoides, dividiéndose en dos ramas, una anterior y una posterior, y en el lado izquierdo se separa del vago en el cruce con el callado aórtico, pasando por debajo de él y ascendiendo hasta la laringe. Por lo tanto, los nervios laringeos inferiores son independientes, es un dato muy importante, porque hay un punto en el que en que cada uno puede quedar paralizado, o sea, cada uno puede paralizarse. Sin embargo, el otro no se ve alterado, o sea, uno puede estar normalmente paralizado y el otro no puede, no se ve manifestaciones que sean reflejas. Esto es con lo que respecta a tanto inervación, drenaje, tanto linfático y venoso y su irrigación. Nos toca hablar sobre lo que son métodos de ayuda al diagnóstico. Esto nos va a servir para que nosotros podamos ir viendo más o menos de qué manera podemos actuar de una manera más rápida, ¿no? Y poder ayudarnos en base a las diferentes técnicas y equipos que tenemos para ver las diferentes patologías que pueda presentar la laringe. Bien, tenemos la laringoscopía indirecta que se puede hacer con espejo o con fibro óptico flexible o rígido, o también conocida como laringoscopía o endoscopía de laringe, ¿no? Bien, la laringoscopía indirecta con espejo se hace básicamente con un espejito, como se puede evidenciar en la figura, ¿no? Este espejo nos va a dar una imagen invertida de la laringe, por ello es importante conocer bien la anatomía, ¿no? Pero sobre todo la ventaja de este instrumento es de que es de fácil acceso, es mucho más rápido, más económico, ¿no? Y con la cual se pueden examinar desde los anillos traqueales superiores y las cuerdas vocales, así como la epiglotis, laringe y la hipofaringe también, ¿verdad? No se necesita tanta experiencia como sí con otros equipos para poder determinar. Aparte de esto nos ayuda a nosotros, si estamos en lugares lejanos, por decir, de poder hacer un diagnóstico rápido, económico y lo más preciso posible en base a nuestra experiencia que vayamos adaptando día a día, ¿sí? Entonces, vamos a ver para qué indicaciones, ¿no?, se usa este tipo de instrumento como es el espejo. En el caso de ronqueras crónicas, que hablamos mayor de 3 semanas, neoplasias, tos crónicas, disneas, cuando hay una litosis también y no se sabe por qué es, entonces vamos a usar esto, masas adenopatías, disfagias, alteraciones de la fonación, ¿no?, sensaciones de cuerpo extraño, sospechas de un cuerpo extraño laringeo, inicio agudo de ronquera, estridor, cuando hay una evaluación postraumática y cualquier otra molestia, o también ver la orofaringe, hipofaringe, que nos va a ayudar en el diagnóstico de la terapia. ¿Qué contraindicaciones encontramos? Bueno, encontramos la epiglotitis aguda, que obviamente va a ser bastante dolorosa, ¿no? Y por esto vamos a tener que elegir nosotros el tamaño adecuado del espejo, ¿no? En niños pequeños, obviamente ellos no colaboran, no cooperan, por lo tanto es un poco complicado hacerlo, ¿no? Inflamaciones o infecciones agudas de la garganta, ¿no?, que van a dificultar obviamente, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los equipos que debemos tener para realizar esta técnica, encontramos que tenemos que tener un faro, ¿no?, y este faro brillante o una lámpara que va a dar un reflejo en el espejo frontal que usa en este caso el médico, y que va a rebotar en el espejo para emitir una fuente de luz hacia la laringe y vamos a poder visualizar. ¿Qué tamaños tenemos los espejos? El número 4 o 5, dependiendo del tamaño, ¿no?, para niños o para adultos, ¿no? Las gasas, que nos va a ayudar a poder traccionar hacia adelante la lengua,
¿no? Anestesia en spray, ¿sí? Como la lidocaína, la benzocaína, ¿no? Nuestro equipo de protección personal, los guantes, las gafas, ¿no? Para tener siempre cuidado con las secreciones, como ya es de conocimiento con el tema de la bioseguridad. Una lámpara de alcohol o recipiente con agua caliente que va a evitar de que a nivel de lo que son los espejos se vayan formando gotículas por el vapor que exhala el paciente, ¿verdad? Bien. Estas son las posiciones como vemos, paciente sentado, reclinado ligeramente, el espejo va hasta casi antes de la úvula, entre el velo y el paladar más o menos, ¿no? Y apertura la boca, ayudamos a traccionar con el dedo índice y el pulgar la lengua y con el medio vamos a elevar el labio superior de manera que podamos tener un mejor panorama. En cuanto a la laringoscopía indirecta, fibra óptica flexible o rígida, estos son equipos ya mucho más complicados que van a llevar en la punta una cámara, ¿no? Que son sondas, ¿no? Que nos van a ayudar a emitir una imagen en 3D hacia una pantalla, en la cual vamos a tener una imagen bastante, digamos, más real, ¿no? Y ya no invertida como en el espejo, y nos va a ayudar a hacer los diagnósticos, ¿verdad? El caso de la fibra óptico flexible, que incluso se puede hacer por la nasofaringe, ¿no? Se introduce por las fosas nasales, en el caso de que por ahí tengamos un trauma, y obviamente no vamos a poder hacer una laringoscopía por orotraqueal, entonces usamos la nasofaringea, ¿no? Y pues se puede visualizar la laringe, ¿verdad? Con todas sus estructuras, ¿no? Lo que sí siempre teniendo en cuenta, por si en el caso del rígido, tener en cuenta de que no lastimar los dientes o los labios, ¿no? Porque justamente es rígida esto y nos ayuda a ver, esto sí se ingresa por la orofaringe, lo que sí siempre hay que tener cuidado es de no lesionar los anexos, ¿no? La ventaja con respecto a la flexible, la única ventaja es de que pues, las imágenes son mucho más nítidas, ¿no? Pero, como les vuelvo a comentar, esto no es tanto con el flexible, porque con el flexible incluso podemos entrar a través de la glotis y ver la subglotis en caso de infecciones o inflamaciones, por si en el caso de los niños que es más peculiar esta patología, ¿no? Bueno, acá tenemos el endoscopio rígido a la izquierda, y en la parte inferior derecha tenemos el endoscopio flexible, y arriba la imagen que nos pueda emitir este tipo de instrumentos, ¿no? Como pueden evidenciar en la figura, es bastante nítida, bastante clara la imagen, y podemos ver incluso algunas situaciones que puedan generar complicaciones, ¿no? Bien, la laringoscopía directa se usa, como ven en la figura, es un accesorio que tiene un mango donde tiene una fuente de luz, que son las baterías, ¿no? Y la pala. En la punta de la pala va a tener una luz que emite, que nos va a ayudar a visualizar la laringe, ¿no? Nos sirve para lo que son básicamente intubaciones, ¿no? Así como en las otras, en la endoscopia flexible, también nos ayuda para lo que son intubaciones difíciles, ¿no? Acá generalmente lo hacemos, y se usa esto bastante, porque en el caso de los anestesiólogos, para ayudar en lo que es la intubación, pero también se usa para ver cuerpos extraños, para retirar algunas muestras que estén en la parte no tan inferior, ¿no? Bien, las palas pueden ser planas, curvas, ¿no? Las curvas generalmente se usan para adultos y las planas se usan generalmente para niños, ¿no? Dependiendo del número de pala también que pueda tener. Igual que tener mucho cuidado con lo que es lastimar los labios o quebrar algún tipo de pieza dentaria, ¿no? Bien, acá tenemos algunas figuras, como ustedes pueden ver. ¿Por qué? Porque no solamente en lo que es ayuda al diagnóstico vamos a tener, como hemos visto, la laringoscopía directa, indirecta, sino también ayuda de imágenes, ¿no? La imagenología, en el caso de las ecografías, que nos permite ver, ¿no? Los abscesos, por decir, en niños pequeños, adultos e incluso en intraútero. En los fetos también se puede ver cuando se sospecha algún tipo de anomalías, ¿no? A nivel genético, se puede evidenciar. Tenemos la tomografía, que son las imágenes que vemos arriba. La tomografía debemos saber de que es la imagen de ayuda diagnóstica en primera línea, ¿no? Básicamente para ver cuando hay estructuras dañadas a nivel de lo que pueden ser las vértebras cervicales de C4 hasta C6, ¿no? O C3, básicamente C3, C6, ¿no? Cuando haya algún tipo de cánceres, tumores, que nos va a ayudar a determinar la localización, incluso también si es que está empezando a ser invasivos, ¿no? Abscesos, hemorragias u otras cosas que nosotros deseamos tener. La tomografía pues va a ayudarnos a reconstruir eso y va a ayudarnos a tener una mejor confirmación diagnóstica, ¿verdad? La hipótesis que nosotros tengamos.
Y bueno, y por último, la resonancia magnética, que es de segunda línea, no se usa mucho, salvo que nosotros queremos ver, por decir, cuando hay una disemisión, una metástasis desde la laringe hacia otros órganos vecinos, podemos usar la resonancia magnética, ¿no? Bien, eso es todo con lo que respecta. Laringitis aguda del adulto infecciosa. La laringitis es una inflamación de la mucosa laringea, que esta va a ser aguda cuando la sintomatología se instaura en un periodo corto de tiempo, esto puede ser horas o días, o en caso de que los síntomas perduren por más de 3 semanas, estaríamos hablando ya de una laringitis crónica. Ahora, las laringitis agudas del niño y del adulto se van a entender como entidades separadas. Es por esto que existen diferentes motivos por los cuales los vamos a diferenciar. En los niños el área de la vía aérea es menor y los aritenoides de mayor tamaño. La afectación va a ser subglótica, es por eso que el compromiso es de la vía respiratoria, se produce con mayor rapidez y la sintomatología predominante es la disnea. En el adulto, la afección subglótica es menos frecuente. La inflamación tiene más bien un tropismo glótico y supraglótico, con lo que la sintomatología predominante en este caso es la disfonía. Con respecto a la epidemiología, no existe una prevalencia e incidencia debido a los factores etiológicos y de formas clínicas. Lo que sí van a existir factores predisponentes que van a estar relacionados con el desarrollo de una laringitis, como es el tabaquismo, el alcohol, el sobreesfuerzo vocal, el reflujo gastroesofágico y los factores del entorno, como van a ser vapores irritantes, variaciones bruscas de temperatura, entre otros. Y los síntomas comunes van a ser la disfonía principalmente, odinofagia, otalgia refleja, disnea en grados variables, y la sintomatología va a variar de acuerdo a la etiología, ¿no? El diagnóstico es fundamentalmente clínico y se va a evidenciar mediante por medio de una laringoscopía indirecta o una nasofibroscopía flexible que revela la presencia de signos inflamatorios en la mucosa laringea, sobre todo en las cuerdas vocales. Ahora vamos a hablar sobre los tipos, ¿no? De laringitis infecciosa tenemos laringitis de etiología vírica. Principalmente tenemos la laringitis catarral, que es la más habitual. Los agentes implicados pueden ser rinovirus, estos siendo los más frecuentes. Tenemos el adenovirus, entre otros. Estos se van a asociar a síntomas como el de un resfriado común, en el que van a presentar malestar general, fiebre, rinorrea, tos y disfonía, pero hay que tener en cuenta que esta se va a presentar sin disnea. La mucosa laringea nos la encontraremos eritematosa y edematosa, y el tratamiento es simplemente sintomático. En el caso de la laringitis gripal, en este caso existe más riesgo de afectación del epiglotis, lo que va a incluir la presencia de disnea, y esta va a ser producida por el virus de la gripe, influenza tipo A y B, y el tratamiento es sintomático al igual que en la laringitis catarral. Ahora, en cuanto a la laringitis herpética, tenemos el herpes simple tipo 1 y 2, que va a aparecer fundamentalmente en pacientes inmunodeprimidos. Estos van a presentar vesículas o ulceraciones dolorosas de la mucosa laringea, y el tratamiento de antivirales va a ser tipo aciclovir, como por ejemplo el aciclovir. Ahora, en cuanto a la laringitis de etiología bacteriana, estos van a aparecer como consecuencia de una laringitis viral sobreinfectada. Aquí tenemos a la laringitis por micoplasma, que estas van a estar producidas por el Mycoplasma pneumoniae, que aparte de producir neumonías, puede causar una laringotraquitis asociada, donde los síntomas van a ser fiebre, tos no productiva, odinofagia, disfonía y en algunos casos hasta incluso afonía.
La laringe se aprecia hiperémica y edematosa. En cuanto a la laringitis diftérica, también es denominada croup laringio y esta va a ser causada por las toxinas del Corynebacterium diphtheriae y en los síntomas va a incluir fiebre, tos, rinitis mucosas y angina. La faringe y la laringe se van a ver afectadas, donde vamos a poder observar eritema y edema de las mucosas con exudado precoz. Y entre las 24 y 48 horas del comienzo de los síntomas, vamos a evidenciar una membrana grisácea adherente. El edema y la membrana pueden ocasionar obstrucción de la vía aérea y suele existir una reacción ganglionar cervical. Entre otras bacterias podemos encontrar Streptococcus, Staphylococcus, Neumococos, Haemophilus influenzae, que a pesar de formar parte de la inmunización en niños por causas no conocidas, en el adulto la incidencia se encuentra en aumento. En cuanto a la laringitis de etiología fúngica, van a darse principalmente en pacientes inmunodeprimidos de forma subaguda. Estos tienen un diagnóstico tardío debido a la similitud de tanto clínica como histológica con la leucoplasia. Tenemos la laringitis candidiásica, que esta es rara, no hay factores predisponentes, pero podemos destacar el hecho del uso de corticoides o antibióticos de amplio espectro, la diabetes mellitus, el alcoholismo, intubación prolongada, eh, y, y sobre todo esto lo vamos a ver en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? En la laringe se va a observar un exudado blanquecino y friable, sobre todo en las cuerdas vocales que se van a despegar con facilidad. Acá en los síntomas, el paciente va a presentar disfonía, disfagia e incluso disnea. Y el pronóstico es vital porque puede verse alterado debido a un riesgo de septicemia, obstrucción laringea o sangrado, ¿no? La laringe es por Aspergillus. El grado de invasión va a depender de la inmunocompetencia del paciente y la laringe puede comprometerse como consecuencia de una sinusitis, enfermedad de las vías respiratorias bajas o por diseminación hematógena. Este microorganismo va a tender a causar necrosis tisular. En cuanto a la laringitis granulomatosa, tenemos la laringitis tuberculosa, que es la enfermedad más frecuente de la laringe en cuanto a las enfermedades granulomatosas y se produce en general por diseminación broncogénica a través del esputo infectado, que va a causar una contaminación directa de la mucosa laringea. Los principales síntomas son disfonía o dinofagia, disnea, y en estados avanzados puede darse compromiso respiratorio. También podemos ver síntomas comunes como fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. En cuanto a la laringitis sifilítica, la sífilis puede afectar en la laringe en estadios avanzados. En la sífilis secundaria, la laringe puede presentar pápulas eritematosas difusas, edema, úlceras que imitan al carcinoma y adenopatías cervicales. Y estas se pueden resolver espontáneamente en varias semanas. Si la sífilis alcanza el tercer estadio, se van a formar las características gomas, que son granulomas crónicos con necrosis, que van a producir condritis y estenosis. Para el diagnóstico se utilizarán las técnicas sexológicas pertinentes y el tratamiento es con penicilina. Ahora la laringitis aguda infantil, también llamado croup, es una enfermedad respiratoria caracterizada por la obstrucción de las vías respiratorias superiores como resultado de la inflamación de la laringe, tráquea y bronquios. Esta va a producir una triada clásica que mencionaré posteriormente. En cuanto a su epidemiología, afecta al 3% de los niños de 6 meses a 3 años de edad, representa el 7% de las hospitalizaciones anuales por fiebre o enfermedad respiratoria aguda en niños menores de 5 años. Suele autolimitarse en los niños inmunocompetentes y se presenta predominantemente durante las épocas de otoño e invierno. Es más común en niños que en niñas y con respecto al rango de edad mencionado, puede presentarse antes o después y si es que se presentaría esto, ya se consideraría como casos atípicos. En cuanto a su etiología, tenemos que tener en cuenta que mayormente es por virus. Una de las principales es el virus de la parainfluenza tipo 1, el cual es el responsable del 75% de los casos. El tipo 2
da manifestaciones más leves, y el tipo 3 serían ya más severos. También tenemos el virus respiratorio sincitial y adenovirus. Esta no es común como el de la parainfluenza, pero se consideraría una causa frecuente. También tenemos al coronavirus humano y el virus del sarampión. Esta es una importante causa de croup, pero solo en lugares donde exista mayor prevalencia, ¿no?, de estos virus. Por último, el virus de la influenza no es una causa común, pero los niños ingresados por este virus tienden a tener periodos de hospitalizaciones más prolongados. Bueno, tenemos también etiología bacteriana. Estas son menos comunes, entre ellas tenemos el Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenzae, el Streptococcus pneumoniae, entre otros. Tenemos factores predisponentes, básicamente son factores anatómicos, en la cual el niño presenta una epiglotis en forma de omega, un vestíbulo laríngeo infantil más corto, un cartílago cricoides más estrecho, un cartílago tiroides más abierto y la subglotis con un diámetro más estrecho a comparación del adulto. Es por ello que es más frecuente en los niños, ¿no? Bueno, tenemos una tríada clásica que consta de disfonía, tos perruna y estridor inspiratorio. La tos va a ser disfónica, seca, metálica a modo de ladrido, y también muchos pacientes pueden tener disnea y fiebre, pero si es que no existiera fiebre no deberíamos de descartar esta patología. Si es que estamos hablando de una etiología vírica, el inicio de los síntomas suele ser gradual, comenzando por rinorrea, tos leve y febrícula. Esta va a progresar entre 12 a 48 horas, apareciendo ya los síntomas típicos de la tríada clásica. El curso clínico suele ser fluctuante, con una remisión en 2 a 7 días, aunque la tos puede persistir más tiempo. Puede existir dificultad respiratoria progresiva, esta puede ser muy variable, incluso puede haber presencia de tirajes a predominio supraesternal. El intercambio gaseoso alveolar es normal, y si es que existe una obstrucción casi completa, habrá hipopsia con la consecuente hipoventilación marcada, palidez excesiva, cianosis, hasta alteración del estado de conciencia. Estas van a requerir una intervención inmediata y se considera como un croup grave. Tenemos dos clasificaciones que valoran la gravedad del croup. Una de ellas es la escala de Taussig, que consta de 5 parámetros: la presencia de estridor, la entrada de aire, la coloración del niño, la presencia de retracciones y el estado de conciencia. Estas se van a puntuar entre 0 a 3. Y un total, si es que tenemos un resultado menor de 5, se considera como un croup leve de 5 a 7, leve moderado, de 7 a 8 moderado y mayor a 8 grave. Tenemos también la escala de Westley, la cual es la que se usa más. También consta de 5 parámetros: la presencia de estridor respiratorio, tiraje, ventilación, presencia de cianosis y el estado de conciencia. Esta también, cada una de ellas va a tener su respectiva puntuación, y un total, si es que tenemos menor a 3, se considera leve, de 3 a 7 moderado y mayor o igual a 7 grave. Tenemos las pruebas de imagen. Estas hay que tener en cuenta que el diagnóstico es completamente clínico. Sin embargo, hay ocasiones que se consideraría pruebas de imagen, por ejemplo, cuando el diagnóstico es dudoso, cuando el curso es atípico, cuando se sospecha de la presencia de cuerpo extraño, ya sea inhalado o tragado, cuando el croup es recurrente y cuando hay algún fracaso terapéutico. En estos casos se consideraría la radiografía anteroposterior de cuello, en donde evidenciaríamos un estrechamiento progresivo y simétrico de la tráquea con el vértice en la glotis. Esta es denominado signo de la punta del lápiz o del agujo del campanario, donde se puede visualizar muy bien en esa imagen, ¿no? También se menciona que este hallazgo no es específico ni sensible para croup y puede estar presente en pacientes con epiglotitis, traqueitis bacteriana, neoplasias o lesiones térmicas. No existe una buena correlación entre este hallazgo y la gravedad de la laringitis. También hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial. Entre ellas tenemos la traqueitis bacteriana, la epiglotitis, las aspiraciones de cuerpo extraño,
hemangiomas, abscesos periamidalinos o accesos retrofaringeos, lesiones térmicas o inhalaciones de humo. Y en el tratamiento tenemos medidas generales. Mencionan que no debemos de explorar la entrada de la faringe si el niño no colabora. Debemos de administrar analgésicos, antipiréticos y una abundante hidratación. También existe una terapia basada en la humidificación y oxigenoterapia. Estas pueden producir mejoría subjetiva y reducir la sequedad de las mucosas y también la tranquilidad de los padres. Si existiera una dificultad respiratoria con una saturación de oxígeno menor a 94, se debe administrar oxígeno humidificado. También es importante mencionar los corticoides, la cual esta es una terapia de elección, por así decirlo, específicamente la dexametasona, ya que hay estudios en que se han comparado la dexametasona con la budesonida y la metilprednisolona, en la cual han evidenciado que la dexametasona es la más eficaz, más efectiva. Entonces aquí tenemos un algoritmo del manejo de Krupp. En los casos leves se debe, con un score de Wechsler menor o igual a 2, se debe administrar dexametasona entre 0.15 a 0.60 miligramos por kilo de peso. Si es caso leve, se consideraría la vía oral. La dosis más frecuente que se usa es el 0.60, y también deberíamos de aconsejar a los padres, informar sobre la enfermedad y cuando buscar atención médica, considerar a enviar al niño a casa si es que está estable y no hay presencia de estridor, ¿no? Ya en los casos moderados o severos, con un score de Wechsler menor o igual a 3, se debe administrar dexametasona iguales dosis, pero puede considerarse la vía parenteral. Hay que tener en cuenta que solo la administración de este corticoide es en una sola dosis. También administrar epinefrina nebulizada hasta 0.5 mililitros o epinefrina racémica de 2.25% o L-epinefrina, y si es que es necesario se puede repetir. También la oxigenoterapia y observar hasta 4 horas posterior a la administración. ¿Por qué 4 horas? Porque sus efectos de la epinefrina disminuyen después de 1 o 2 horas, por lo que los pacientes deben ser monitorizados durante al menos las 2 horas posteriores a la administración. Entonces, ante todo lo mencionado, si es que los síntomas no mejoran, se debería considerar la hospitalización, y si es que los síntomas mejoran, ya se debería aconsejar a los padres, informar sobre la enfermedad, considerar enviar al niño a casa y si es que obviamente está estable y no hay presencia de estridor. Y aquí tenemos las indicaciones de ingreso hospitalario, por ejemplo, ante la presencia de laringotraqueitis grave, si hay presencia de estridor en reposo, dificultad respiratoria progresiva tras el tratamiento antes mencionado, con un periodo de observación de 4 horas, signos de hipoxia también, sospecha de epiglotitis en los lactantes menores de 6 meses, si es que hay episodios previos similares pero graves, si es que hay algún problema subyacente de la vía aérea superior o un inadecuado seguimiento por parte de los padres o una buena distancia de entre el hospital al domicilio. Y eso es todo con respecto a la laringitis aguda del infante. Epiglotitis o supraglotitis es una inflamación de la epiglotis y estructuras adyacentes. Afecta las vías aéreas supraglóticas que amenazan la vida del paciente, del cual se considera una urgencia médica. El agente etiológico es el Haemophilus influenzae. Hay factores de riesgo como enfermedades oncológicas, inmunodeficiencia primaria o adquirida. En niños, antes de la vacuna contra el Haemophilus influenzae tipo B, la epiglotitis se observaba con mayor frecuencia en niños de 2 a 4 años. Desde la vacuna contra el Haemophilus influenzae tipo B, continúa ocurriendo en niños debido a la falta de inmunización o a la falla de la vacuna. En adultos, un 90 o un 95% de los casos ocurre, con un ligero predominio del sexo masculino. También está asociado a las condiciones médicas adyacentes, en el cual hay una disminución relativamente de la inmunidad, como la diabetes y enfermedades cardiovasculares. En la patogénesis tenemos en el cual estos patógenos colonizan la faringe, producen una bacteremia, una infección del epiglotis y rápidamente un inicio del edema inflamatorio en el cual producen una reducción de la apertura aérea.
El cuadro clínico tenemos una apariencia tóxica, un dolor intenso, súbito, fiebre, orinofagia intensa, babeo, posamigdaliana, hipoxemia, inclina la cabeza hacia adelante en una posición de trípode. El diagnóstico se hace con la historia y el examen físico. En pacientes con alto riesgo de obstrucciones de las vías respiratorias se realiza mediante una laringoscopía, pero tiene que ser muy controlado. En pacientes con menor riesgo de las obstrucciones de las vías respiratorias se les solicita una radiografía lateral del cuello, en el cual en estos pacientes con epiglotitis se muestra un agrandamiento del epiglotis, el signo del pulgar, con hinchazón de la hipofaringe e inflamación de los tejidos blandos prevertebrales. El tratamiento se basa con mantener al paciente con las vías aéreas permeables, erradicar la infección y brindar los cuidados de apoyo. Tenemos que estar vigilando los datos obstructivos de las vías aéreas con un monitoreo continuo, asegurar las vías aéreas y ver si necesita intubación o no. En las indicaciones para la intubación oro-nasotraqueal tenemos que tener en cuenta que la presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, la presión parcial de dióxido de carbono mayor a 50 milímetros de mercurio, si hay una obstrucción de las vías aéreas, si hay fatiga neuromuscular, si hay ausencia de los reflejos protectores de las vías aéreas, si hay una inestabilidad hemodinámica, si hay una depresión neurológica. También está indicado dar cefalosporina de segunda o tercera generación. Se tiene que dar profilaxis con rifampicina, porque se ha demostrado que erradica la Haemophilus influenzae en un 95% a las personas que han estado en contacto con el paciente, ¿no? En niños menores de 4 años no vacunados o que tienen esquemas incompletas en la familia con integrantes inmunodeficientes. El pronóstico de esta patología es bueno si se trata a tiempo. Subglótica. Bueno, la laringitis aguda se describe como un síndrome clínico producido por la inflamación y obstrucción aguda de la laringe. La etiología es mayoritariamente vírica y en este caso son términos equivalentes la laringitis subglótica, el CRU, la laringotraqueitis y la laringotraqueobronquitis aguda. Podemos definir a la laringitis subglótica como la inflamación de la zona que va desde la región de las cuerdas vocales hasta el borde inferior del cartílago cricoides y se asocia a inflamación del árbol traqueobronquial. Aquí, esta enfermedad presenta una triada clásica de disfonía, tos perruna y estridor inspiratorio que puede o no estar acompañado de disnea. En la siguiente imagen podemos observar una laringe normal, donde se aprecia la tráquea y las cuerdas vocales. En la parte inferior observamos una laringe inflamada, vemos la inflamación de las cuerdas vocales y de las estructuras circundantes a esta, que van a conllevar a que se dé el estrechamiento de las vías respiratorias. En cuanto a la epidemiología, la laringitis aguda subglótica es la causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea superior en la infancia y puede llegar a afectar del 3 al 5% de los niños. Tiene un predominio masculino y una clara predisposición familiar, pues hasta un 15% refieren antecedentes familiares importantes de CRU. Y puede aparecer en cualquier época, pero con más frecuencia se da en otoño e invierno en niños entre 6 meses y 3 años. En cuanto a su etiología, esta se da mayormente por virus. Acá tenemos al virus para influenza, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, pero la causa más frecuente es por el tipo 1. Otros agentes frecuentemente aislados son el virus influenza tipo A y B, adenovirus y virus respiratorio sincitial. Y en menor medida tenemos a los enterovirus, rinovirus y metaneumovirus humano 2, 6 y 7.
Las causas de tipo bacteriana son muy raras en este caso. En cuanto a la clínica, tiene un predominio nocturno, síntomas que presentan, bueno, síntomas de disnea paroxística, inspiración bradicneica, con estridor inspiratorio, tos perruna, y no presenta fiebre. Y si es que la presenta, pues puede ser debido a una causa bacteriana. Se debe evitar realizar una orofaringoscopía y laringoscopía. Y de ser el caso que se realice, pues tiene que ser muy cuidadoso. En el hallazgo se encuentra un edema rojo debajo de las cuerdas vocales. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico es fundamentalmente clínico y no se precisan exámenes complementarios. Debe realizarse una rápida evaluación del estado general, signos vitales, estabilidad de la vía aérea y el estado mental. Para identificar a los niños con dificultad respiratoria severa e insuficiencia respiratoria inminente. Esta evaluación debe realizarse con el niño lo más cómodo y tranquilo posible. Para determinar el grado de severidad de la laringitis subglótica, se han utilizado diferentes escalas de puntuación clínica, fundamentalmente el score de Towson y el score de Westley, siendo el de Westley la más utilizada. La gravedad está determinada por la presencia de estridor en reposo, retracción de la pared torácica, entrada de aire, que es la ventilación, presencia o ausencia de color, que viene a ser palidez o cianosis, y el estado mental, que viene a ser la conciencia. Estas escalas, aunque son subjetivas y puede existir variabilidad entre los observadores, son útiles para controlar la respuesta al tratamiento. También en caso de que haya dudas del diagnóstico, se puede realizar una radiografía de perfil en hiperextensión para ver partes blandas y radiografía de cuello frente para ver estrechamiento subglótico. Las imágenes radiográficas no se van a recomendar de forma rutinaria, pero puede ser útil para diferenciar la enfermedad de una epiglotitis. En aproximadamente la mitad de los niños que padecen la enfermedad, un examen radiológico realizado en una proyección anteroposterior muestra un marcado estrechamiento en la región subglótica, que se conoce como el signo de la torre, del campanario o del lápiz. Y en algunos casos también, para diferenciar con la patología de epiglotitis, se indica una proyección lateral, donde se puede encontrar el signo del pulgar. Como se mencionó, la escala de Westley también valora la gravedad del Krupp, y los indicadores de gravedad son los mismos que la otra escala. Podemos encontrar estridor, presencia de tiraje, ventilación, que es la entrada de aire, presencia o ausencia de cianosis y el nivel de conciencia. Ambos tienen puntuaciones y de acuerdo al puntaje se pueden clasificar como leve menor de 3 puntos, moderado de 3 a 7 puntos y grave mayor igual a 7 puntos. Con respecto al tratamiento, fundamentalmente debido a que es una patología viral, su tratamiento es en base a sus síntomas, por eso es que se le dice tratamiento sintomático. Y para eso se puede emplear oxigenoterapia, hidratación, corticoides. Bueno, con la oxigenoterapia se tiene que mantener la vía aérea permeable, colocar al paciente en posición confortable, si hay hipoxemia, colocar oxígeno, humidificación del aire, hidratación por vía oral o parenteral. Con respecto a la humidificación y oxigenoterapia, aunque no se han demostrado una acción específica, pero esto puede producir mejoría subjetiva, reducir la sequedad de las mucosas, también aportar tranquilidad a los padres, pudiendo utilizarse siempre y cuando no genere ansiedad en el niño. Y si existe dificultad respiratoria y la saturación de oxígeno es inferior al 94%, debe administrarse oxígeno humidificado.
Con respecto a los corticoides, como tenemos aquí, estos son los fármacos más útiles en el tratamiento del croup. Reducen el edema por acción antiinflamatoria y la intensidad y duración de los síntomas. Y no se han descrito efectos secundarios de su uso a corto plazo. Dentro de ellos tenemos la dexametasona, que es el corticoide de elección en dosis única. Su efecto inicia tras 1 o 2 horas y dura más de 12 horas. Su dosis es de 0.6 miligramos por kilo por día, aunque a una dosis de 0.15 también ha demostrado tener la misma eficacia. Dada su eficacia, se aconseja en todos los casos de croup, independientemente de su gravedad. También podría utilizarse la dosis equivalente de prednisolona o prednisona de 1 a 2 miligramos o la metilprednisona de 1 miligramo por kilo por día. La budesonida inhalada tiene una eficacia similar a la dexametasona oral y es una alternativa a la misma, a dosis de 2 miligramos en 3 mililitros de solución fisiológica en única dosis, aunque puede necesitarse más dosis. Y su administración, aunque tiene un efecto no más rápido, es más cara, puede también aumentar la agitación del niño. Con respecto a la adrenalina, nebulizada también ha demostrado su eficacia, especialmente en los casos moderados y graves, reduciendo la necesidad de intubación. El efecto es similar para la adrenalina racémica, ya que produce vasoconstricción por efecto agonista alfa, y en dosis de 0,25 mililitros al 2.25% en menos de 6 meses y 0,5 mililitros en mayor de 6 meses diluido en 2 mililitros de solución fisiológica. Está contraindicada también en ciertas cardiopatías, como una tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar y estenosis aórtica subvalvular. Finalmente también tenemos Heliox, que es una mezcla gaseosa de helio y oxígeno de densidad menor que el aire, lo que facilita el paso del gas a través de las vías aéreas. Se administra con mascarilla con reservorio a un flujo de 9 a 12 litros por minuto en formas graves con el objetivo de evitar la intubación. Se recomienda el uso de Heliox en el tratamiento a corto plazo de la laringitis aguda refractaria, siempre añadiendo el tratamiento con glucocorticoides. Y no olvidar que no se recomienda el uso de antibióticos, descongestivos ni antitusígenos en esta patología. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre lo que es laringotraqueobronquitis. La laringotraqueobronquitis, también conocida comúnmente como croup, es típicamente una enfermedad viral de la laringe, tráquea y bronquios. Es la causa infecciosa más común de estridor en niños. Se estima que del 3 al 5% de los niños tienen al menos un episodio de croup durante la niñez. Los niños se ven afectados con mayor frecuencia cuando tienen entre 6 meses y 3 años de edad. Hay una fuerte ocurrencia estacional a fines del otoño e invierno, pero puede ocurrir en cualquier época del año. Con respecto a la etiología, los virus de la parainfluencia tipo 1 y tipo 2 están implicados en la gran mayoría de los niños con croup, aproximadamente el 80%. Sin embargo, una gran cantidad de otros virus pueden causar síntomas de croup, como la influenza A y B, el virus sincitial respiratorio y el adenovirus. Rara vez son etiologías de lo que es el sarampión, la varicela, el virus herpes simple y Mycoplasma pneumoniae. La transmisión viral del croup puede ocurrir por contacto directo y exposición a secreciones nasofaringeas o por gotitas en el aire en distancias cortas. El periodo de incubación es de 2 a 6 días para el virus de la parainfluencia tipo 1 y los niños pueden continuar excretando el virus hasta por 2 semanas. La infección viral inicialmente involucra la nasofaringe, seguida de diseminación a la laringe y tráquea, particularmente a las cuerdas vocales y subglotis. En niños con laringotraqueobronquitis es la causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea superior adquirida, de manera
característica de las infecciones del croup, están precedidas por 1 o 2 días de una infección respiratoria superior prodrómica, viral, inespecífica, con febrícula. Clásicamente, esto evoluciona hacia una triada ronquera, estridor con un componente expiratorio distintivo, como una tos que ladra como un sello, y grados variables de obstrucción de las vías respiratorias superiores. Los niños no suelen parecer tóxicos. La duración media de la enfermedad suele ser de 2 a 3 días, con una resolución de los síntomas en 2 días en el 80% de los niños. Entre los signos y síntomas tenemos estridor inspiratorio y disnea mixta, con tiraje inspiratorio y expiratorio. Tos perruna al progresar, expectoración, no disfonía. Pasado algunos días a la auscultación va a haber la presencia de estertores broncopulmonares. Por lo general se busca la atención médica cuando el niño desarrolla estridor inspiratorio y dificultad respiratoria. Se han ideado varias escalas para cuantificar la gravedad del estridor, para documentar la progresión de la enfermedad y la respuesta a la terapia. Una de las escalas más empleadas es la escala Westley, que ha sido validada. Con respecto al diagnóstico, tenemos que la historia clínica y el examen físico por sí solos son suficientes para el diagnóstico de croup. Asimismo, se puede presentar desviación leucocitaria hacia la izquierda con aumento del volumen, de la velocidad de sedimentación globular. La evolución radiográfica con radiografías antero-posterior y lateral de alto kilovoltaje de la vía aérea superior es un complemento útil. En el croup, la vista antero-posterior muestra clásicamente un signo de campanario en el área subglótica. Los hallazgos radiográficos clásicos pueden estar ausentes en el 50% de los pacientes y tampoco son patognomónicos de croup. Tenemos tres imágenes. En la primera parte tenemos una imagen donde está de la letra A y el otro es la letra B. Con respecto a la imagen de la imagen con la letra A, tenemos que la vista radiográfica anteroposterior normal del cuello demuestra los contornos normales de los hombros de la tráquea proximal. Podemos ahí ver las flechitas blancas. Muchos niños mostrarán una ligera angulación de la tráquea, que es una variante normal, como podemos observar ahí lo que está indicando la flecha negra. Y en la imagen con letra B tenemos que la subglotis estrecha en el croup viral, como podemos observar las flechitas negras en la vista radiográfica anteroposterior. Y en la otra imagen tenemos una vista radiográfica lateral de la subglotis nebulosa, la cual están indicadas por las flechas correspondientes observadas en el croup viral. En ocasiones, la laringoscopía de fibra óptica flexible puede ser útil para establecer el diagnóstico correcto de croup viral, pero debe realizarse con extrema precaución para evitar inducir una obstrucción aguda de las vías respiratorias en niños con síntomas obstructivos de moderados a graves, en pacientes con obstrucción grave de las vías respiratorias, diagnóstico incierto o factores de riesgo de otras patologías de las vías respiratorias. Se justifica la laringoscopía directa y la broncoscopía. Los hallazgos endoscópicos clásicos del croup incluyen edema y estrechamiento de las cuerdas vocales y la subglotis, como podemos ver en las dos imágenes correspondientes. Sin embargo, la endoscopía no puede evaluar completamente las anomalías anatómicas cuando se realiza durante una enfermedad infecciosa aguda. Los pacientes que se presentan para evaluación médica pueden tratarse con varias modalidades que incluyen glucocorticoides sistémicos, epinefrina racémica y una mezcla inspirada de helio y oxígeno, conocida como Heliox. Los corticosteroides tienen un impacto marcado en la gravedad y la duración de los síntomas y pueden provocar una caída significativa en las visitas de seguimiento, los ingresos hospitalarios, la duración de la estancia, las intubaciones y el uso de epinefrina. La administración oral de dosis bajas de 1 a 2 miligramos por kilogramo al día, divididos 2 veces al día, es la administración preferida para entornos ambulatorios. La administración intravenosa de dosis que oscilan entre 0.15 y 0.6 miligramos por kilogramo es preferible para la enfermedad grave en entornos hospitalarios. La epinefrina racémica en aerosol, L-epinefrina o la L-epinefrina solo son agentes adrenérgicos que mejoran rápidamente los síntomas de obstrucción de las vías respiratorias al reducir el edema de las vías respiratorias a través de la vasoconstricción y la disminución de la permeabilidad vascular.
Se consideran una terapia de segunda línea después de los esteroides debido a los efectos secundarios, ya sea taquicardia, agitación, hipertensión y la corta duración de su acción. El Heliox, una mezcla de helio y oxígeno, se ha utilizado en el CRUB y se cree que reduce la obstrucción de las vías respiratorias al promover el flujo de gas a través de las vías respiratorias parcialmente obstruidas. El aire humidificado se ha utilizado durante mucho tiempo para tratar el CRUB basándose en la presunción de que humedece las secreciones, facilita la comodidad y la expectoración y previene el secado o la formación de costras, lo que podría comprometer aún más las vías respiratorias estrechas. Se debe considerar finalmente la admisión si la terapia inicial es ineficaz en aquellos niños con síntomas graves, como disminución del nivel de conciencia, empeoramiento del trabajo respiratorio, lactantes menores de 6 meses, o cuando las circunstancias sociales planteen preocupaciones sobre el seguimiento y el acceso adecuado a la atención. En pacientes con compromiso grave persistente de las vías respiratorias, puede ser necesaria la intubación endotraqueal. La extubación se puede realizar cuando se detecta una fuga de aire. Si no se detecta una fuga de aire después de 5 a 7 días, está indicada una endoscopía completa de las vías respiratorias. Eso sería todo. Muchas gracias.